Hola amigos y amigas de fe, bienvenidos sean nuevamente a este podcast Diálogos de Fe con la conducción de este diácono bajo la ley de Jesucristo, José Tomás Vázquez. En este programa, este viernes, que ya se está haciendo habitual, todos los viernes estar compartiendo con ustedes nuevos temas crísticos de nuestra doctrina de fe crística, basada siempre en el Evangelio y en muchas otras enseñanzas que a lo largo de la historia Cristo y la divinidad nos ha dejado para que el hombre recorra este camino de fe, este viaje del espíritu de retorno a su creador. En el día de hoy quiero compartir un tema que es muy profundo, pero lo vamos a introducir simplemente, que tiene que ver con la caída, la famosa caída de Adán. Quienes más salieron perjudicados con esa caída no fue solamente Adán, sino que también la Eva, ¿ya? Y en este programa queremos hacer justicias a las Evas, porque siempre en la historia se nos enseñó que fue la Eva la que hizo caer a Adán, y quedamos con esa historia hasta hace poco nomás, porque bueno, finalmente todos creímos que esa era la historia original. Pero hoy día, con tanta información que tenemos y también con la enseñanza de Cristo, hay que tener mente abierta. Cristo es un Dios universal, no es un Dios de un solo pueblo, no son los hombres su única creación, y no hay que tener temor a cuestionarse las cosas, no hay que tener temor a intentar indagar, profundizar, preguntarle a Cristo, preguntarle a Dios, ¿cómo fue esto? ¿Por qué fue así? ¿Qué debo entender yo de estas cosas? Y en nuestros diálogos con Cristo, nosotros los crísticos recibimos respuestas, recibimos claridades, enseñanzas y verdaderas revelaciones para entender el contexto, dónde estamos parados, qué terreno estamos pisando, en dónde estamos, desde dónde tenemos que partir. Y dentro de esa enseñanza está la caída de Adán, porque si no entendemos esa caída tampoco entendíamos por qué Cristo tenía que venir. ¿Ya? O sea, se nos ha enseñado que tenemos que creer en Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué tenía que venir un Dios? En fin. Y ahí está, como se dice, la madre del cordero. ¿Por qué Cristo tenía que venir? Es porque hubo una deuda espiritual que se transmitió por generaciones. Era un árbol genealógico corrupto, que no daba un fruto dulce, sino que era un fruto amargo, un fruto que no tiraba semillas buenas. Y eso partió con la caída de Adán. No nos vamos a ir tan atrás para tratar de hacer breve esta explicación, pero partamos de la base de que este hombre llega a este mundo y es puesto en un lugar bien particular, porque no es puesto en todo el mundo, no es puesto en todo el planeta. Si uno va a la historia en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, también en el Corán o en la Torá, se va a dar cuenta que este hombre fue puesto en un lugar específico, con limitaciones, con advertencias y misiones. O sea, se le puso en un lugar llamado Edén, que estaba cercado, en un lugar encerrado, entre 3 ríos. Y en ese lugar se le hacen todas las advertencias, y este hombre baja solo, es puesto en este mundo solo, ¿ya? Y bueno, ahí la historia nos damos cuenta que dice que del hombre es creado la mujer, ¿ya? Pero ¿por qué es puesto en este mundo entre 3 ríos, en un espacio bien reducido y con tanta advertencia? Porque este mundo no es de Dios, no era de Dios. Y en los alrededores ya habían otro tipo de hombres, pero que no eran
hijos de Dios. Uno dice, uy, esto es nuevo. No, ha estado siempre frente a nuestros ojos, pero nunca hemos logrado tener una visión, o nunca se nos entregó en verdad una visión muy amplia. Pero ahí, si uno va al Génesis, se da cuenta que dice, estaban los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Habla de dos categorías. Y ahí, si son atentos, se va a dar cuenta que dice, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y las tomaron para sí. Entonces en este mundo ya habían hombres, ya habían mujeres, un tipo de hombre, un tipo de mujer que no eran precisamente de la misma calidad que era este Adán, que a todo esto no era un solo Adán, sino que eran muchos Adanes. No eran de la misma calidad que estos Adanes que Dios puso en este punto llamado Edén. Eran distintos, quizás físicamente iguales, pero espiritualmente muy distintos. Entonces estos Adanes que fueron puestos en este Edén para un plan de rescate, ¿ya? Un plan de rescatar a estos Adanes, porque algo tenían estos Adanes que los hacía superiores, algo divino tenían en sus genes. De estos Adanes Dios crea una mujer, porque dentro del plan que Dios le establece a ellos era, y aquí está el nuevo el asunto, era que estos Adanes se unieran a esa Eva o esas Evas que Dios había creado. Esa era una de las primeras indicaciones, que los Adanes que fueron puestos en este mundo se unieran a las Evas que Dios había puesto junto a ellos en este Edén, con propósitos que lo dice el Génesis: vayan y multiplíquense, pero entre ellos dos, ese Adán con esa Eva. Si vamos al Corán, nos damos cuenta que el Corán en su inicio tiene harta más información que el Génesis que nosotros conocemos de la Biblia. El Corán tiene un desarrollo súper amplio de la llegada de los Adanes a este mundo, y plantea lo que estamos conversando, de que habían ya hombres en este mundo, y mujeres sobre todo. ¿Por qué resalta la imagen de la mujer? Porque en el Corán resalta de que en este mundo había un tipo de mujer que no era una mujer común y corriente, ni un engendro de chimpancé. No, era una mujer con poder, establece el Corán. Y esta mujer se llamaba Lilith. Y la capacidad que tenía esta mujer era de poder acercarse a este lugar protegido por Dios. Era una mujer poderosa, oscura, porque no era una de las hijas de Dios, y se podía acercar a este lugar en forma de dragón o serpiente, dice la historia. También había una segunda figura que es la Zoe, Lilith y la Zoe, que eran varias mujeres, pero la historia menciona a esas dos. Pero eran mujeres poderosas que servían al otro lado, eran hijas creadas por el otro lado. Y esta mujer, la Lilith, tuvo el gran mérito de poder acercarse hasta ese umbral, hacia ese fruto, hacia esa puerta que Dios le había prohibido a los Adanes. ¿Por qué le había prohibido esa puerta, ese umbral, o esa manzana famosa? Porque si el Adán se unía a la Lilith, iba a generar una descendencia que no estaba dentro del plan de Dios. Cuando Dios les dice vayan y multiplíquense, como dijimos anteriormente, era con la Eva, no con la Lilith. Pero esta Lilith al parecer tenía facultades sensuales bien potentes, y obviamente a Adán le gustó más lo terrenal, la opción mundana, que la opción que Dios le había puesto al lado. Y esto nos tiene que hacer pensar. Entonces esa figura, esa imagen donde la mujer ofrece el fruto al Adán, que es un simbolismo, ¿es la Eva la que le está ofreciendo el fruto o es la Lilith la que le está ofreciendo el fruto? Porque esto, pucha, que importante.
porque hace bastante justicia a las Evas, porque las Evas jamás inducieron al Adán a que transgrediera y se rebelara a las indicaciones de Dios. Entonces, la que le ofreció el fruto, en esas varias imágenes que hay rondando, es la Lilith o la Zoe. Que obviamente, ¿por qué quería unirse al Adán? Porque sabían que estos seres raros que llegaron a este mundo, en este lugar tan particular, tenían algo bien especial en su sangre. Tenían algo que los hacía divinos. Y ella obviamente quería esa clave. Y quería una descendencia a través con esa clave, con ese gen. Por eso si uno lee la historia, los rituales de sangre son tan importantes, o Cristo incluso, mi cuerpo y mi sangre. Porque este Adán tenía algo en su sangre, que era un ser divino. Y esta mujer oscura quería eso, lo necesitaba. Entonces, ahí está la caída de Adán. Unirse a una mujer de este mundo que no estaba dentro del plan de Dios. Y de esa unión surge una descendencia violenta, corrupta, de matanza, de guerra. El rasgo que tiene esa generación es una generación muy violenta. Y bueno, es cosa de ver nuestra historia. De ahí surge toda esa genealogía muy violenta, muy cainita. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel. El hermano que era grato a los ojos de Dios y el otro hermano que mató por celos a su hermano Abel, Caín y Abel. No son dos hombres solamente, sino que habla de la descendencia de la unión de Adán con la Lilith. De ahí surgen los Caínes, con ese rasgo asesino, violento y mentiroso, porque le mentía a Dios, yo no maté a mi hermano, etc. Una generación corrupta, no grata a los ojos de Dios. Y muchos Adanes se unieron a las mujeres de este mundo, pero unos poquitos se mantuvieron leales en ese Edén, con las Evas que le había puesto para él. Y se unieron esos pocos Adanes leales con esa mayoría Evas leales. Y surge la generación de Abel, de los Abeles, de la generación grata a los ojos de Dios. Pero fue la minoría eso. Esto nos tiene que servir para hacerle justicia a las Evas. Porque siempre se ha puesto a la mujer como la pecaminosa, la que tienta al hombre hacia el mal. No, el hombre es responsable de sus propias decisiones. Y por su mala decisión, por su caída, generó toda una descendencia sometida al famoso pecado original. Que, hay que decirlo, no tuvo nada que ver con el sexo. Si le decía a Dios, Dios le dijo a Adán y a Eva, vayan y multiplíquense. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues si no era a través de la relación sexual. Ya no omitamos esas obviedades. Sino que fue la desobediencia, haber optado por otra mujer, por otra descendencia, por otra herencia, donde su calidad divina la iba a perder. Entonces, con esa unión, no es que todo sigue igual, no. Adán pierde su calidad divina y ahora pasa a ser un hombre común y corriente, sin espíritu de Dios y cargando con un pecado interior que hace que toda la generación que viene de esos Caínes, de esos Adanes corruptos, nazcan con la misma condición. Y por eso el mundo se abundó la violencia, las guerras, la matanza. Y unos pocos, los Adanes fieles con las Evas fieles, se unieron y mantuvieron el mandato de Dios, pero con grandes dificultades. Por ejemplo, en la historia de Noé, volvamos a leerla ahora entendiendo esto, era uno entre miles que se burlaban de él porque lo mandaban a hacer un barquito, porque el Dios iba a inundar este mundo porque estaba lleno de corrupción. ¿Por qué? Porque era una generación que estaba llena de corrupción, rebelde, un proyecto fallido. Bueno, en base a esto entendamos entonces que un ser divino pasa a ser un hombre común, con muerte espiritual y sometido a la condición carnal de la muerte, de la vejez, de la enfermedad y del sufrimiento. Y esto en estos tiempos en que la mujer busca justicia por tantos miles de años, donde ha sido sometida, donde ha sido maltratada,
hay que partir de las primeras mujeres, de hacer justicia por ellas. Entonces entendamos, no todas las mujeres son iguales, ¿ya? Y no todos los hombres son iguales. Hay distintos tipos de mujeres, hay distintos tipos de hombres en este mundo. Y tenemos que aprender a discernir esta enseñanza de Cristo, que está a lo largo de la historia en muchos lugares, pero no la hemos visto. Eso como introducción, espero que les sirva su crecimiento. Agradezco que visiten estos podcasts, que los nutra, que también lo haga cuestionarse. Estoy abierto a preguntas, a plantear temas en estos podcasts Diálogos de Fe. Que estén muy bien. Y de nuevamente los invito a visitar nuestras páginas www.movimientocrístico.org y a participar de nuestras actividades del Movimiento de Fe Crístico. Mi nombre es José Tomás Vázquez, soy diácono bajo la ley de Jesucristo. Que estén muy bien.